Cordial saludo para todos. Hoy vamos a tener una clase donde vamos a hablar sobre los hábitos creativos, ¿sí? Hace mucho tiempo, siendo publicista, encontré grandes creativos en diferentes agencias publicitarias donde hablaban de que el publicista debe de tener hábitos creativos y siempre me preguntaba qué era esto, en qué consistía. Tuve la fortuna de estar en agencias de publicidad muy grandes, donde había muchos directores creativos, directores de arte, en mi plataforma donde éramos todos los de la parte creativa y ellos insistían mucho en los hábitos creativos. Entonces, a raíz de todas las experiencias que tuve como directora de arte, considero que los hábitos creativos son muy importantes, son indispensables en nuestro ser creativo y cada día son mucho más los hábitos creativos. Entonces vamos a entender como primero qué es un hábito, ¿cierto? ¿Por qué se llaman hábitos creativos? ¿Qué es un hábito? Un hábito es una práctica que yo hago muy seguido y lo más importante de estos hábitos es que yo elijo esas prácticas, ¿cierto? Yo voy mirando, cada vez tengo un listado más grande y voy creando esos hábitos para mí. Mis hábitos creativos son diferentes a los de las otras personas y yo puedo tener desde un hábito hasta 5 por semana o más, ¿cierto? Lo interesante de los hábitos es que son prácticas que nos gusta hacer y que cada vez hacemos más y que cada vez eh, nos alimentamos más y creamos más. Son cosas que podemos hacer todos los días y podemos hacer varias en cualquier momento y nos sirve demasiado, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el objetivo de estos hábitos creativos? Alimentar nuestra profesión, alimentar nuestra experticia. Yo, por ejemplo, soy diseñadora o soy planner o soy directora de cuentas, ¿cierto? Entonces, voy a alimentarme con estos hábitos creativos a diario. Incentivo mucho mi creatividad porque al estar en contacto con estos hábitos, eh, mi creatividad es cada vez más avanzada, más alta, creo y diseño campañas y piezas mucho mejores, estoy actualizado todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, los hábitos son prácticas que nosotros vamos a iniciar como creativos y nos van a ayudar a nuestra profesión. Entre más hábitos tengamos, mejores van a ser nuestras condiciones y mejores van a ser los trabajos y los productos que nosotros vamos a diseñar, ¿cierto? Eh, Algunos hábitos creativos, ¿sí? Porque hay muchísimos en las agencias, en las empresas, en las fundaciones, eh, tienen hábitos diferentes, pero hay unos que vamos a mencionar en esta clase y son el de observar. Un creativo, un publicista, sea redactor, sea eh, planner, ¿sí? Todos somos creativos, entonces vamos a observar. ¿Qué observamos nosotros los creativos? Prácticamente todo. Desde que nos levantamos observamos todas las marcas que consumimos, que consumo yo, que consumen los que están alrededor, que consumen los que están afuera. Entonces todo el tiempo somos viendo marcas, observamos el comportamiento del consumidor cuando vamos en el bus, en el metro, caminando, cómo se comporta la gente al consumir algo, cómo se comporta la gente en el consumo en la mañana, en el consumo de la noche. Si yo voy caminando por cierta parte, observo el comportamiento de la gente por la mañana y va a ser muy diferente el comportamiento de la gente por la tarde,
¿sí? Entonces eso es el comportamiento del consumidor que yo lo estoy observando. Observo la publicidad, ¿cierto? Los medios. Voy caminando, voy en el bus, voy en el metro, hay vallas, hay comunicación experiencial, hay algún tipo de material que me entreguen físico, etcétera. Entonces observo las plataformas que hay, cómo se comporta el metro, qué está pautando, cuáles son las marcas que más pautan, en la calle, si los buses tienen algún diseño de marca, las vallas publicitarias, todo lo que es el POP, los almacenes. Entonces, de ahora en adelante, cuando tú camines, fíjate qué está pasando. Observa a la gente, observa las marcas, observa cómo se está comportando las marcas en los diferentes medios, ¿sí? Entonces vamos a observar absolutamente todo, vamos a estar muy atentos al comportamiento de lo que está sucediendo. Otro hábito bastante importante es la lectura, ¿cierto? Tú ahora puedes leer virtualmente, leer físicamente, lee siempre noticias. Es importante que leas las noticias, que mantengas muy actualizado con lo que está sucediendo localmente, nacional, internacional, porque esas noticias hacen que estés más actualizado. Vas a leer todo lo relacionado con publicidad, con creativos, qué está pasando con los directores creativos, con las agencias de publicidad en Colombia y en el mundo. Lee sobre diseño, lo que te gusta. Yo tengo unas anécdotas muy especiales con un director creativo brasilero y él nos decía que nosotros todo lo que leíamos tenía que ser muy bueno, todo lo que veíamos tenía que ser muy bueno, que no podíamos leer nada malo ni ver cosas malas, que todo tenía que ser muy bueno, porque entre más hábitos creativos buenos tengas, pues desarrollas mejores productos, mejores campañas, mejores piezas. Entonces vas a leer de lo que te gusta. A ti te encanta el diseño, pues vas a leer sobre diseño. ¿Te gusta leer sobre planificación de medios? Lee sobre eso. ¿Te gusta la tipografía? Lee sobre tipografía. Lee sobre cosas que no tienes ni idea o desconoces. Lee sobre las diferentes agencias de publicidad que hay en Medellín, que hay en Colombia, nuevas agencias que están saliendo, las organizaciones nuevas. Ya pegado a esa lectura hay una escritura. Cuando uno lee muy bien, lee mucho, pues también escribe mucho. Entonces, otro hábito creativo es el de escribir, el de analizar, que está también muy conectado con la lectura y con la observación. Analiza, piensa por qué está sucediendo eso, por qué se comporta así la gente, por qué se comporta de esa forma las marcas. Hay otro hábito creativo indispensable y maravilloso que es la investigación. También tenía recuerdos de otro creativo que nos decía que nosotros somos siempre niños, que nos deberíamos de comportar siempre como niños y de investigar como niños, de ser niños, de todo lo que consumamos y veamos. Los niños todo lo tienen que ver, todo lo tienen que probar, todo lo tienen que saber qué hace, qué no hace. Esa es una intención que nosotros siempre debemos promover, volvernos niños, comportarnos como niños. Entonces, investiguemos las cosas, para qué sirve, para qué no sirve, preguntémonos muchas cosas sobre una marca, sobre algo que estemos consumiendo y qué pasaría si esto lo consumimos de esta forma, de aquella forma, ella por qué lo consume así, ¿cierto? Las personas consumen pantallas de diferentes formas, ¿por qué? ¿Eso se debe a qué? Entonces, investigar es vital. Está el escuchar, que es también importantísimo para entender
cómo se están moviendo la publicidad en la actualidad. Entonces, escuchemos mucho a las personas que opinan sobre un producto, sobre una marca, hagámosle preguntas a la gente, escuchemos qué es lo que dice la gente. Eh, Hay millones o hay muchos hábitos creativos. Por ejemplo, los hábitos creativos normalmente en las empresas, en las agencias, se les conoce también como referencias. ¿Qué referencias tienen los creativos? A los creativos les gusta ir a caminar para observar. Se meten a internet a ver digamos, todo lo que esté vinculado con diseño. Entonces ellos se meten desde la virtualidad y empiezan a ver blogs y todo lo que tenga que ver con diseño. Entonces esas son las referencias. Hacer bocetos, ¿sí? Normalmente no vamos a ir directamente al computador a diseñar y hacer de una nuestro producto, nuestro trabajo, el afiche, el volante, la pieza gráfica, sino que primero rayemos, hagamos bocetos a mano para que nos demos cuenta esa narrativa visual cómo se ve, ¿cierto? Entonces yo en el boceto puedo rayar de muchas formas donde puede quedar el titular, si voy a dejar una fotografía o voy a trabajar una ilustración a la derecha, a la izquierda, cómo se comporta, la jerarquía de los elementos de composición. Entonces yo los invito a que rayemos mucho, hagamos mucho boceto a lápiz. Y si lo quieres colorear, mucho mejor. Y así otros hábitos, por ejemplo, ir al cine, ¿sí? Ir al museo, eh, ver muchas series y películas en la plataforma que tú quieras, en Netflix, porque ahí vamos a aprender mucha narrativa visual, ¿cierto? Eh, es recomendable que vayas al cine para que entiendas cómo son las puestas en escena y vamos a trabajar mucho la dirección de arte, saber cómo es el vestuario, el maquillaje, el peinado, ¿cierto? Vamos a ver mucho fotografía, entonces virtual o físicamente, vas a ver libros, revistas, donde hay fotografías y vas a analizar cómo es esa fotografía, si está en blanco y negro, está en sepia, planos, ángulos. Los hábitos creativos son maravillosos, son muy necesarios. Entonces yo te invito a que tú también tengas tu propia lista de hábitos creativos, que vayas agregando a estos que yo te traigo más hábitos y que piensa en iniciar todos los días hábitos. Métete a las páginas de diseño, a lo que a ti te guste y crea tus propios hábitos. Entonces, la invitación es esa, a tener muchos hábitos que nos van a volver cada día mejores profesionales. Este ha sido por el momento la clase de hábitos creativos. Espero te haya gustado y estamos entonces próximamente pendientes de la clase que sigue. Un abracito y muchísimas gracias. Chao.